Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Me voy a, va- vamos a esperar hasta las 6:10, así que tienen tiempo de buscar un mate, lo que sea. Así conversamos antes de largar la clase, ¿sí? Yo apago la cámara y el micrófono, así puedo ir admitiendo.
Bueno, hola, buenas tardes a todos. Espero que estén casi todos, la mayoría por lo menos. Pero bueno, eh, quería hablar con ustedes porque el profe me dijo por el tema del parcial. Primero quiero preguntarles si me escuchan, ¿sí? Si sale todo clarito. Sí, profe, sí, se Bueno, bien, bárbaro. Bueno, vamos a hablar antes de comenzar la clase. Lo que primero que quiero decir es gracias por hacerme el aguante y poder pasar esta clase para hoy. Realmente el martes no podía. Este, Hoy vamos a ver la unidad 12, ¿sí? Y hasta esta unidad se, se va a rendir, ¿sí? A ver, no sé si hay más personas que quieran. Hay varios usuarios que yo creería que están todos, pero no me sale más nadie. Están, sí, están todos, creo. Bueno, nosotros el día martes vamos a tomar el parcial, ¿sí? Va a entrar hasta la unidad 12, hasta la unidad 12 ya está terminada la parte práctica. Decirles que el parcial va a tener 6 preguntas para desarrollo teórico, ¿sí? Que no va a haber múltiples choice, sino que vamos a tomar preguntas que son con desarrollo. Como quedó colgada una unidad del, eh, como quedó colgada una unidad del primer parcial, perdón, el 6. El martes que viene me dijo el profe que quería tomar el parcial. A ver, déjeme que lo chequeo con el profe. ¿El martes 3, profe? Ay, 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 ay. Perdón. Está como, o muy fuerte usted o muy fuerte yo. Casi quedó sorda. A ver, aguántame un toque. Aguántame un toque porque lo veo con Armando. A ver. Tu. El 6. El 6, perdón. Ahí estamos chequeando. Sí, entonces va a ser el 6, el próximo viernes. Sí, el viernes 6. Va a ser hasta la bolilla 12. ¿Sí? Nosotros tenemos que tomamos desde el primer parcial, lo tomamos hasta la bolilla 6, creo, de teoría. Así que va a ir 7, desde las 7 hasta la 12. Hasta las 7 rendimos, profe, en el primer parcial. 7 hasta las 7. Sí. Bueno, bárbaro, mejor no van a tener que estudiar una menos. Desde la 8 hasta la 12, ¿sí? Sí, pregunten todo antes de que larguen. Dice un chico en el grupo, Joel Campos, si lo puede aceptar en la llamada. Vos sabés que es que no puedo. A ver, vamos a ver. A ver si está ahí. ¿Ahora están todos? Sí. Muy bien. Bueno, creo que ahora están todos. Perdón a los que quedaron afuera, pero es que me salía y yo lo tenía tildado en la pantalla. Bueno, repito, para los chicos que vamos a terminar de añadir. Para los chicos que recién se unen, confirmarles que el segundo parcial va a ser el día viernes 6, el próximo viernes, en el horario de siempre, en el aula de siempre. Va a ingresar la teoría hasta la unidad 12. La práctica ya está terminada. Decirles que no vamos a tomar con múltiples opciones, porque
que ustedes puedan, son 6 preguntas con desarrollo teórico, pero un desarrollo teórico no, que no, ya saben a qué me refiero, ¿no? Que puedan expresarse bien, que, bueno, que puedan explayarse y bueno, eso, sí, no, 2 renglones no. 2 renglones no. Así que bueno, hoy si podemos, hoy comenzamos y vamos a terminar hoy comenzamos y terminamos, digamos, seguramente la bolilla 12, que es hasta la que va a entrar el parcial. Vamos a tener una clase de repaso. Podemos hacer si que ustedes quieren. En la última parte de esta clase podemos hacer un repaso de las unidades que ustedes vinieron viendo, si es que repasaron, si es que tuvieron tiempo de leer algo y de estudiar, es decir, las bolillas anteriores. Así bueno, vamos más preparados para el parcial. No sé, ¿están de acuerdo? Hola, profe, buenas Sí. tardes. Quisiera saber ¿Cómo le va? qué fecha quedó al final el parcial. El viernes 6. Perfecto, Sí. gracias. Y el recuperatorio va a ser la semana siguiente, ¿sí? Ahora, me interesa decirles lo siguiente. Bueno, en virtud de lo que pasó y para evitar confusiones, recuerden que el tema de la práctica, cómo va a ser, ¿no? Es decir, bueno, bien hecha la práctica y así tanto la teoría, ¿no? Es decir, vamos a pedir con bien fundamentadas las respuestas, no van a tener múltiples opciones para que ustedes puedan, quizás les resulta más fácil las preguntas con desarrollo teórico, así que bueno, vamos a tomar, van a ser 6 preguntas teóricas y un ejercicio práctico, ¿sí? El ejercicio va a valer 4 puntos y para tener aprobado tienen que responder por lo menos una pregunta bien, de las 6 que van a tener, ¿sí? ¿Hasta ahí dudas o consultas del tema del parcial? Eso por un lado. Por otro lado, decirles que el recuperatorio, el que yo les dije que le pongan ficha a este parcial, para aquellos, especialmente para aquellos que les ha ido mal en el primero, ¿sí? Porque en el recuperatorio, el que le va mal en el primer parcial, recupera el primer parcial, el que le va mal en el segundo parcial va a recuperar de teoría hasta la bolilla 15, ¿sí? En el segundo parcial vamos a entrar hasta la bolilla 12, ¿sí? Y el que tenga que recuperar el segundo parcial va a recuperar hasta la bolilla 15, en teoría, ¿sí? En la parte teórica, digamos, ¿no? Bien, bueno, ¿dudas o consultas? Esta clase es bastante más práctica, digamos digamos, bien fácil de entenderse, así que, bueno, si están dispuestos, podemos comenzar. ¿Dudas, chicos, hasta ahí del tema del parcial? ¿No? ¿Están bien? Bueno, deduzco que sí. Tum, tum, ahí vamos. No sé si ustedes pueden ver ahí. Sí, profe. Bueno, ¿ahí pueden ver? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, en la unidad 12 nosotros vemos el contrato de obra pública, ¿sí? Como nosotros sabemos, ¿sí? El Estado por sí, para poder cumplir con sus objetivos, digamos así, de satisfacción de necesidades y de atender las demandas de la población, ¿sí? Entre sus obligaciones que tiene el Estado,
es también la de poder realizar obras que sean de bien común, ¿sí? O que sean para el beneficio de la comunidad o de una parte de la población, ¿no? Como sea. Los contratos de obra, nosotros en la unidad 11 vimos los contratos en general, ¿sí? Que como vimos que la diferencia entre los contratos, digamos, que hace la administración, el Estado con los particulares, la diferencia principal, digamos, es que en los contratos, digamos, entre particulares son cuestiones que se rigen por las normas del derecho civil, ¿sí? Donde ahí piden dos partes, ¿sí? Acuerdan su voluntad, están de acuerdo, una va a fijar las condiciones y la otra las acepta, digamos así, o no, y ahí entra un proceso de negociación entre partes privadas, ¿sí? Entre dos personas, ¿sí? En cambio, en el Estado, aquí el Estado va a hacer uso de su poder de imperio, ¿para qué? Para modificar ese contrato, ¿sí? Que hace el Estado con el particular o con una empresa, ¿sí? Porque siempre prima el bien social, digamos así, ¿no? Es decir, esta facultad que tiene el Estado de atender a las necesidades de la sociedad, entonces puede el Estado o la administración, digamos así, poder modificarlo de acuerdo, digamos, a cómo se vaya desarrollando o de acuerdo a su conveniencia o si considera, ¿no?, que deba ajustarse, ¿sí? En los contratos de la obra pública es similar. ¿Por qué? Porque nosotros, en los contratos de la obra pública, nosotros tenemos que se rige por los contratos privados, van a regir por las normas del derecho civil y en cambio, ahí tengo un alumno que quiere agregarse. No sé si están viendo ahí la pantalla. Sí, se ve, profe. Ah, bueno, bárbaro. Pensé que había que alguien quería añadirse. Bueno, cualquier cosa me dice. Perdón. Y en los contratos de obra pública se van a regir por las normas del derecho administrativo, ¿sí? ¿Por qué es esto? ¿No? Porque en la obra pública, ¿sí? El Estado, además de concesionar o de buscar particular para, no sé esperen que tengo gente que admitir. Ahora sí. Bueno, en los contratos de la obra pública, ¿qué va a pasar? Además intervienen, digamos así, además digamos, de las partes estas de que va a ser el particular o una empresa que va a concesionar una obra y todo lo demás, ¿qué pasa? Para el Estado va a significar una inversión, ¿sí? Así dice, por ejemplo, Achabayán, dice que la obra pública es todo trabajo efectuado con fondos del Tesoro, ¿sí?, bajo la fiscalización del Estado y con destino al uso común de los habitantes. Por eso que decimos de que el Estado, como para poder cumplir con sus necesidades, con sus funciones, con sus obligaciones, necesita o debe salir a invertir, ¿no? Y asimismo, no sé si están viendo todo o una partecita nomás. ¿Hola? Sí, profe, sí se ve. Se ve bien, profe. ¿En pantalla completa están viendo? No, sale las filminas al lado y Ah, pero bueno. se ve bien, Bueno, profe, se ve grande igual. ¿están seguros? Bueno. Ale, que dice que va a ser la construcción integral o una reparación, ¿sí? Ya sea de una obra que ya esté realizada y que deba, ¿cierto?, reacondicionarse, digamos así, ¿no?, por la administración pública, o puede ser concesionada, ¿sí?, sobre inmuebles
directa o indirectamente para un servicio público, ¿sí? La ley 064, perdón, dice que considera obra pública nacional a toda construcción, trabajo o servicio que se haga en un inmueble o en un bien que es de propiedad del Estado, que se efectúe ¿con qué? Con los fondos del Tesoro, a excepción de aquellos que son destinados que son realizados por subsidios que se van a regir por leyes especiales. Y también las construcciones militares, que como saben ustedes, todo el régimen, digamos, militar tiene una legislación aparte que va a regir tanto las obras como así también, por ejemplo, cuando nosotros vemos los bienes de consumo, bueno, es decir, la parte de la cuestión militar tiene un régimen aparte, digamos, ¿no? La normativa general dice que las obras particulares, es decir, las obras que hacen entre dos personas, ¿sí? En el ámbito privado, son contratos de locación de obras que se van a regir por las leyes, el Código Civil y Comercial, ¿sí? Es decir, si existe un conflicto, yo particular voy a contratar, supongamos, a Bossetti que haga, no sé, una casa y todo lo demás, ¿qué va a pasar? Ahí van a ser estos acuerdos de voluntades, es decir, la empresa a mí me va a fijar, digamos, me va a establecer cuál va a ser el plazo de obra, qué materiales y todo lo demás, y yo voy a aceptar esas condiciones porque también en ese contrato van a estar establecidas las condiciones de pago, cómo va a ser la entrega y demás. En cambio, el marco normativo de las obras públicas son las obras que realiza un particular para el Estado, pero un particular puede ser una persona física o una persona jurídica, ¿sí? Y estos contratos se denominan contratos de obra pública, que se van a regir por las normas del derecho administrativo, ¿sí? Nosotros tenemos que la ejecución de la obra puede ser que sea realizada indirectamente, es decir, cuando voy a buscar a un tercero que lo haga, o directamente cuando son obras por administración. Es decir, que dentro de la órbita de su jurisdicción, el Estado, supongamos el Ministerio de Infraestructura, puede realizar obras directamente, ¿sí? Y ahí nosotros decimos que son obras por administración, ¿sí? O indirectamente, ¿cuándo qué? Cuando el Estado por sí no puede realizar la obra, por ejemplo, serían las construcciones de vivienda, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a hacer el Estado? El Estado va a ir a buscar, ¿sí? A través de los organismos que tienen a su cargo también, que van a tener a su cargo el control y la fiscalización de esas obras, por ejemplo, de vivienda, el Estado va a contratar, ¿sí? Va a buscar a esa persona física o jurídica que encomiende la obra, ¿sí? Le va a encomendar la tarea de la obra. ¿Y qué va a pasar? Que el Estado en cualquiera de las dos formas, es decir, ya sea cuando le ejecute una obra directa o indirectamente, el Estado, ¿qué hace? Lleva a su cargo el control de la ejecución de la obra, ¿sí? Va a tener a su cargo, porque además, ¿sí? Va a ser el responsable indirecto de... ¿Tengo alguien más que quiera agregar? No, profe, yo le puse como para poder hablar, digamos. Ay, perdón. Es que el ¿sabe qué control pasa? Que yo no lo estoy viendo. Es el control que se Diga. hace en las obras, que es como por puntos, digamos, que tienen un máximo, si no me equivoco, de 7 puntos, 8 puntos, y ellos para poder seguir construyendo, no recuerdo si trimestralmente o creo que era trimestralmente, tienen que tener una alocación de puntos más alta de 5, es el mínimo que pueden tener, creo. Mire, en la obra pública, ¿qué pasa? Bueno, ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo tratamos. En la obra pública se pacta, ¿sí? La obra, porque vamos a ver más adelante que por los montos que tienen que ver las obras por los que se realizan las obras públicas, ¿sí? Necesariamente debe llamarse una licitación pública a una licitación, ¿sí? Bien, pero ¿qué pasa? La parte contratante, ¿sí? Si bien es cierto, fija el monto
sobre un total 100, supongamos que sea el monto total de la licitación, ¿qué pasa? El Estado va a pagar contra la presentación de certificados de obra, que esto tiene que ver en función del grado de avance de la obra, no por porcentaje, sino de acuerdo al grado de avance de la obra. Pero que supongamos, si fuera la construcción de vivienda, ¿no? ¿Qué va a hacer? Acá el organismo fiscalizador nato, ¿sí? Es decir, nato, es decir, que por lógica se cae que va a ser, que es, le corresponde por su competencia, por el ámbito de su competencia, le correspondería, supongamos, al Ministerio de Infraestructura o Secretaría de Obras Públicas, ¿sí? De manera que lo que va haciendo el Estado va certificando en función de eso, del grado de avance de la obra, que es contra eso, ¿sí? Contra la certificación de que se avanzó, que sea un 10%, un 5%, un 20% de obra, contra eso se van librando certificados de cobro, ¿sí? No sé si eso responde su pregunta. Más o menos, profe. Tenía un conocido que licitó unas obras, accedió y justo en un momento estábamos viendo si es que se venía a La Rioja y me decía que no sabía porque la semana siguiente iban a control. En su caso decía que si es que ellos no obtenían más de más de 5 puntos, la acreditación de los pagos no se iban a realizar. Los grados de avance son grados de Claro, avance claro, de grado de obra. avance, que eso Sí, era como... es un grado de avance de obra. Es decir, que ellos, ¿por qué? Porque sería como para que se termine en cierto momento, digamos, ¿no? O sea, porque el Estado, para que no ahí sea una obra justa, infinita, por así decirlo. ¿cómo? Para que no sea una obra infinita, que tenga un tiempo de acción esa Un obra. plazo de ejecución, porque Claro. vos fíjate que cuando nosotros veamos después los pliegos, es más, en los pliegos de bases y condiciones, ¿qué pasa? Ahí te establece que, bueno, entre un montón de cosas que están entre los pliegos de bases y condiciones, supongamos, vamos a referirnos a las licitaciones de construcción de vivienda. Entonces, va a ser que sea la vivienda, supongamos, de tantos metros cuadrados, que tales materiales, que se especifica todo, ¿no? Es decir, con qué tipo de ladrillos, con qué tipo de materiales se va a construir, con qué tipo de hierro, bueno, y esas cosas así, ¿no es cierto? Bien, bueno. ¿Qué pasa? El grado de avance es justamente, la palabra lo dice, es decir, cómo va la evolución de la obra y si se ajusta a lo que se acordó, es decir, cuando se adjudicó la obra, si el adjudicatario, ¿sí?, cumple en el plazo que dijo que lo iba a hacer, supongamos, a los 3 meses ya tienen que estar plantados los cimientos y levantados 1,20 m las paredes de la casa. ¿Me entendés? Eso significa, hasta esa altura de cimiento, supongamos, y hasta 1,20 m de altura de las paredes de la casa, ¿sí? Eso supongamos que implique el 15% de la obra. No sé muy bien, yo de obras no lo manejo, pero te quiero decir que entonces, ¿qué pasa? El contratante, el contratante es el Estado, está en poder de exigir, porque para eso tiene sus personas responsables de a cargo de fiscalizar esa obra, ¿sí? Sí, qué tanto va, digamos, qué tanto va ejecutándose, si realmente se condice aproximándose a la fecha de pago o del libramiento del certificado de obra. ¿Mm? Entonces, los certificados de obra dan fe. Los certificados de obra los va a realizar la autoridad competente, ¿sí?, que representa los intereses del Estado, supongamos que fuera el Ministerio de Infraestructura en este caso, ¿sí? Y los certificados de obra van a dar fe de realmente que se haya cumplido en el tiempo, en las características, digamos así, que se vaya dando cumplimiento a lo pactado previamente en el contrato de licitación de obra pública. ¿Me entiende? Sí, profe. Bueno, entonces eso, lo que plantea el compañero son
es justamente la diferencia, por ejemplo, entre el contrato de obra pública y el contrato y un contrato común, de los que vimos nosotros en la unidad anterior, justamente es esto, que nosotros, por ejemplo, cuando cuando el Estado contrata el servicio, supongamos de un especialista que sea, no sé, un termonuclear, algo específico, lo va a contratar al especialista para que realice una tarea, ¿sí? Realiza la tarea y se le paga, ¿no es cierto? Así es cuando se contrata un servicio, si fuese los contratos generales, esto que vimos en la bolilla anterior. En cambio, en la obra pública, bueno, no es algo que se hace en el corto plazo, ¿no? Normalmente demanda más de un ejercicio financiero. Entonces, el ejercicio financiero, digamos, que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, ¿qué pasa? El contrato en la obra pública establece etapas de ejecución, ¿sí? Y en esas etapas de ejecución, hasta que está el 100% de la casa, digamos, terminada y todo lo demás, ¿no? Mientras va transcurriendo ese tiempo, la autoridad competente o quien representa los intereses del Estado, que va a ser el organismo que vaya a contratar, supongamos ya sea para la construcción de viviendas, en este caso le corresponde al Ministerio de Infraestructura. Bueno, entonces van a ir constatando la ejecución, es decir, que la persona, ¿sí? La empresa, la adjudicataria de esa obra pública, esté cumpliendo con lo pactado en los materiales, en la calidad de la obra, en todas estas cuestiones así. Y contra eso, ¿qué pasa? Se hacen certificaciones de obra y esas certificaciones de obra, ¿sí? Que se van adjuntando luego a ese tremendo expediente que son las licitaciones de obra. Esas certificaciones de obra dan lugar a la generación, digamos, de un pago que es en función del grado de avance de la obra según se haya pactado. Pero todo esto, ¿sí? Por eso todo esto va dentro del pliego de bases y condiciones, ¿no? Por eso tienen que estar detallados hasta el desgranado, hasta el mínimo de detalle, ¿sí? ¿Por qué? Porque en particular con las obras públicas se da que muchas veces las obras tienen, perdón, las obras tienen a veces vicios ocultos, es decir, vicios ocultos que tienen que ver con los materiales, con los tipos de, supongamos que con los tipos con la calidad de los materiales y todas esas cosas. Entonces, bueno, ya vamos a ver que existe un fondo de reparo que es para garantizar, digamos así, que la obra, digamos, realmente se ajuste a lo que se pactó oportunamente. Bueno, ¿seguimos? Bien, entonces dijimos que los contratos de obra pública pueden ser que sean realizados directamente o indirectamente. Directamente cuando decimos que lo hace por administración, ¿sí? E indirectamente va a buscar quién realice la obra, porque el Estado por sí no lo va a poder realizar, ¿sí? Los elementos que caracterizan al contrato de obra pública, digamos que el Estado es una parte de ese contrato, ¿sí? Es una de las partes, y la otra parte, digamos, es un tercero, es decir, que puede ser una empresa o una sociedad del Estado, ¿sí? En particular tiene que los contratos, ¿sí? Son esto que vimos anteriormente, que son ejecutados con fondos del Tesoro, ¿sí? Y puede ser que sean de dominio privado o de dominio público, ¿sí? La obra que se realice, sin importar de dónde van a venir los fondos, ¿sí? Y el objetivo del contrato puede ser que sea para la realización de un inmueble, como el caso de las viviendas,
para bienes muebles, de construcción de algún, no sé, algo, de un bien mueble, o inmateriales, que puede ser, por ejemplo, algo que sería como los diques, por ejemplo, ¿no? Bien, en la preparación de los presupuestos y proyectos para la construcción de obras públicas, ¿sí? Tenemos que antes de sacar antes de hacer un llamado de licitación, ¿sí? Primero se debe realizar un proyecto, es decir, para ver la viabilidad, si existe, si es probable que se pueda realizar o no. Para esto, ¿qué pasa? Aquí intervienen todos los organismos que por su competencia, ¿sí?, tengan que ver en la elaboración de los pliegos. No solo, por ejemplo, el Ministerio de Infraestructura, en este caso, supongamos, sino, por ejemplo, si tuviera que ser, cuando dice los organismos competentes, dice que no solo va a ser, supongamos, el Ministerio de Infraestructura, sino también los que de acuerdo a la competencia de llamados que se esté convocando, si fuese un hospital, y por cierto que se le va a dar intervención también al Ministerio de Salud para que establezca, digamos así, cuestiones específicas que hagan a esa jurisdicción, ¿sí?, donde se vaya a realizar la obra, ¿sí? Y en circunstancias especiales, ¿sí?, el Poder Ejecutivo puede autorizar la adjudicación de acuerdo a, según, anteproyectos o proyectos o presupuestos globales, ¿sí? Los que van a tener el carácter de provisional por un tiempo necesario hasta que se preparen y efectúen los documentos definitivos. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que se puede aprobar la obra, ¿sí? Se puede aprobar la construcción mientras se van elaborando los pliegos, ¿sí? Se puede aprobar, es decir, que se puede aprobar significa que se vaya a calzar en el presupuesto. Se hace un estimado del presupuesto, ¿sí? Eso significa que se pueda calzar en el presupuesto y una vez que esté calzado en el presupuesto, es decir, para que el Estado, viste vos que en el presupuesto vos vas a tener tus límites para gastar, ¿no? Entonces, una vez que está calzado en el presupuesto, en función de eso, mientras tanto, vas ganando tiempo para la elaboración de todos los requisitos de la obra que se vaya a realizar, ¿no es cierto? Y en qué plazo se va a ejecutar y todo lo demás, ¿no? Perdón. Entre las formas tenemos los concursos y la contratación directa de proyectos, ¿sí? El artículo 4 de la ley, siempre estamos hablando dentro de la ley 13064, ¿sí? Dice que se puede llamar a concurso para la elaboración de proyectos, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando de acuerdo al objeto sea necesario contratar, ¿sí?, servicios específicos, digamos así. Perdón. María, estoy en clase. Ay.
Profe tiene el micrófono apagado. Profe, disculpe, tiene el micrófono apagado. O conéctese del celu, profe, y habla de ahí. Ahora sí. Espérate. Profe, ¿quiere apuntar a la computadora y ya le digo cómo desmutearse de la computadora? Ay, sería un... Se escucha con eco, profe. Ponga la cámara del celular, profe, apuntando a la computadora y ahí le digo cómo hacer. A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, sí se la escucha. ¿Sí? Ah, bueno, qué genial. Lo que no sé es cómo vamos a hacer para compartir la pantalla, pero bueno, acá vamos. Ahí está. ¿Están viendo ustedes ahí? No, profe. Hoy no es mi día. Es que quizá dejé de compartir, ya no sé. Bueno, ahora Profe, sí. ¿quiere que con la cámara del celular apuntar a la computadora? Ahí está, ahí está, ahí está.
Ocampo, después usted me va a tener que dar clases de Meet y de compu, no sé la verdad, porque esto no. Usted apruébeme y yo le doy clase de lo que quiera, profe. No, profe, sentime. No sé si vamos a probar, tiene que esforzarse. Bueno, ahí vamos, chicos. Ahí Ahora también, parece que ya, si ya la estamos listos, bueno. A ver, nosotros tenemos que antes que todo, perdón, les pido mil disculpas de estas cosas que me superan. Bueno, nosotros tenemos que los contratos de obra pública, ¿sí? Antes ya dijimos que para poder realizarlo se necesita hacer ¿cómo es? Un anteproyecto, ¿sí? ¿Para qué? Para acordar con la parte contratante, ¿sí? Las bases y condiciones. Pero este anteproyecto, ¿qué se hace en el anteproyecto? El anteproyecto nos dice a nosotros, como siempre nosotros tenemos que recordar que acá está el interés del Estado, ¿sí? Que es un bien, un interés común, un interés superior, digamos así. Entonces, ¿qué pasa? El Estado se va a munir, el Estado digo yo en cualquier ámbito, cualquiera sea la administración, ¿no es cierto? Bueno, se va a tratar de buscar nutrirse de todas las áreas, digamos así, que estén dentro de su competencia para que esté desmenuzado, digamos así, al mínimo detalle los requerimientos, porque como es el Estado el que va a contratar al tercero, ¿sí? Sea una empresa o un particular el que va a realizar la obra, entonces, ¿qué pasa? Todas esas especificaciones tienen que estar luego plasmadas en ese pliego de bases y condiciones, ¿sí? Que es el que va, que es el que luego van a firmar, que se van a llamar a licitación, que van a comprar los pliegos, el que compra los pliegos acepta las bases y condiciones, y cuando acepta las bases y condiciones también establece los plazos y bueno, y todo lo demás. Ahora lo vamos a ver. Bien, no sé si fui más o menos clara con eso. En el año 81 se sancionó la ley 22.460 y este régimen era un régimen de consultoría. En esto que te digo, de que, ¿qué pasa? Como al ser el Estado el que contrata y que es el Estado el que tiene, digamos así, que debe bregar por la integridad de la población, por un bien superior y todo lo demás, ¿qué pasa? Es el Estado el que debe, dada la complejidad del sistema, ¿sí? Y dado estos intereses superiores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se puede nutrir de contratar regímenes de estas consultoras, estos asesores técnicos específicos, ¿sí? Y en particular que tengan que ver con obras públicas. Por eso te decía, por ejemplo, si tuviera que hacer un hospital, bueno, o va a nutrirse de todas las cuestiones que sean, digamos, que sean como servicios, ¿sí? Para hacer, digamos, para asegurar, digamos, su interés, ¿no? Entonces, dice que debido a la complejidad que va adquiriendo la obra pública, es necesario a veces contratar personas especialistas, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda adjudicarse la obra, digamos, y después luego no sean consecuencias peores algún vicio que pudiera tener por un mal asesoramiento o la falta de eso, ¿sí? Bien, el sistema de contrataciones o resarcimiento pecuniario. El artículo 5 dice que puede ser por unidad de medida, un ajuste por ajuste alzado, por un sistema de costas y costas o por un sistema de excepción según lo establezca la ley. Esto es cómo se va a realizar la obra. En unidad de medida, es decir, se establece cuánto es el valor del metro cuadrado, ¿sí? Se establece y en función de eso se va librando los pagos, ¿no?
Luego tenemos un ajuste alzado, ¿sí? Que se estipula un porcentaje de un valor de la obra y sobre eso se van calzando los certificados. Un sistema de costos y costas y costes, que ya me voy para acá, para esta parte de acá, ¿no? Donde se establece en función de los costos que tienen los materiales, digamos que va a demandar la construcción de una obra, pero esto que tiene, este sistema no se utiliza, ¿por qué? Porque muchas veces se da que las empresas dicen que van a utilizar tal material y no lo usan. Entonces, ¿qué se da? Se presta esto para la sobrefacturación de obra, ¿sí? Entonces, infla la obra. acá, hola, ¿qué? Se terminaría reinflando la obra. Claro, sí, y es lo que sucede. Bueno, no sé, se me disparó para cualquier lado esto, pero bueno. Bien. Entonces, la necesidad de existencia de crédito para llamar a licitación. Esto que te dijimos antes, que cuando el Estado, la obra pública está realizada con fondos públicos, ¿sí? Entonces es necesario, ¿sí? Que esté calzada en el presupuesto, ¿sí? No se puede llamar a una licitación, ¿sí? Sin que no exista el crédito suficiente para cubrirla, ¿no? Por eso, ¿sí? A veces no, la mayoría de las veces, ¿sí? ¿Qué pasa? Se realiza en función de lo que vaya a realizar, ¿sí? Y que no se ejecuta todo normalmente en un año, sino que en función de lo que se va a realizar, se puede ir haciendo estos anteproyectos de obra para que puedan ser calzados dentro del presupuesto, lo que hablábamos hace un ratito. Se exceptúan de este requisito las construcciones nuevas o las reparaciones que fueron declaradas o reconocidas como de urgencia, algo emergente, porque sabemos nosotros que hay cuestiones que son, esto forma parte de las excepciones, ¿sí? Que tiene el Ejecutivo, ¿sí? En cuanto a cuestiones de necesidad y urgencia que supongamos, ¿viste? Cuando fueron las inundaciones en La Plata, que se cortaron las rutas y todo, bueno, que se fragmentaron las rutas, bueno, entonces ahí ¿qué pasó? Y no estaba prevista de nuevo la reconstrucción de la ruta, ni estaba, entonces esas son cuestiones de necesidad y urgencia que no están calzadas esas obras públicas en el presupuesto del año, sí, pero pasan cuestiones intempestivas, es decir, o desastres, cosas fortuitas, ¿sí? Que hacen que, bueno, que por esas cuestiones de urgencia y necesidad se deba, ¿cierto?, afectar una parte del presupuesto para la realización de esa obra pública o la reparación de esa ruta, digamos, que son las que se rompieron y todo lo demás, ¿sí? Los procedimientos de adjudicación dicen que las obras públicas por el monto, ahora lo vamos a ver más adelante cuáles son los montos vigentes, ¿sí? Dice que tienen que ser por licitación, ¿sí? Profe, acá en el libro lo tengo como el artículo 33, a ese párrafito. ¿En qué parte está viendo usted? Perdóneme, porque yo no sé, ya voy tan perdida en lo que voy viendo que no sé. Usted ¿En qué tiene parte? ahí lo de recién, lo del procedimiento de adjudicación. Ahí la regla general, usted la tiene como un artículo 9 y acá me sale como un artículo 33 en el libro. No sé cuál será entonces. Bueno, no importa el número, ya te voy a decir, no importa el número, ya lo verifico, porque si me voy de la pantalla me voy a ir a cualquier lado. Bueno, sí, no importa. Más allá del número, ¿sí? Lo que importa es que las obras públicas, ¿sí? Necesariamente deben realizarse. ¿Cómo se adjudica la obra pública? Precisamente por una licitación. ¿Por qué? Por el monto. Y ustedes saben que, bueno, les digo que estos montos sí se van actualizando semestralmente, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más adelante hasta qué monto es una contratación directa o hasta qué monto es, o a partir de qué monto es una licitación pública. Perdón, pero tengo que atender acá.
No sé cómo atenderlo. Bueno, ya está, ya mandé. Eh, espérenme que tengo que contestar acá. Bueno, ahora sí. Bueno, las excepciones son por el monto del contrato, esto que vamos a ver más adelante, sí, que semestralmente nosotros tenemos actualmente es hasta 160 millones, una cosa así, y luego por montos superiores debe necesariamente llamarse a licitaciones públicas, ¿sí? Pero existen excepciones, ¿sí? Bueno, en el monto que les dije y en las peculiaridades de la obra. Cuando la obra necesariamente la puede, o sea, solamente, por ejemplo, si fuera un escultor, suponete, ¿viste? Cuando fue el Chacho, que había solo un escultor que podía hacer esa obra, ¿me entendés? Entonces, cuando las características de la obra, ¿sí? Sea, por ejemplo, una sola persona que lo puede hacer o atiende cierto proyecto, cierta idea proyecto del que lo dice, del que lo quiere hacer, o el gobierno en este caso, quisiera hacer un monumento al Chacho, suponete, y hay un solo escultor que puede hacerlo y que sabe hacerlo y que todo lo modo que se ajusta a eso, entonces en ese caso no se llama una licitación, sino porque las características de la envergadura, digamos, la envergadura de la obra o lo que fuera, las puede realizar solo una persona, ¿sí? Entonces, en ese caso, se lo contrata al escultor, digamos, como en este caso, ¿sí? Bueno, esto que te hablaba. Las particularidades son obras complementarias, los casos de urgencia que vimos, reservas de obras cuando es una capacidad especial del constructor, ¿sí? O cuando fracasan las licitaciones públicas, ¿sí? Y cuando se caen las licitaciones públicas, ya sea porque no hay no hay quien lo realice, o porque consideren que el presupuesto base o el oficial es escaso. Bueno, entonces se hacen las convocatorias a licitaciones cuando se caen por la falta o por la ausencia de oferentes, ¿sí? Entonces directamente se contrata al que mejor se ajuste a las necesidades, ¿sí? Los montos vigentes, esto que hablábamos hace un rato, los montos que es vigentes para las licitaciones públicas, en la Argentina se actualizan cada 6 meses, ¿sí? Y ahora, actualmente las contrataciones directas son hasta 180 millones, ¿sí? Y las licitaciones públicas son por montos mayores a 180 millones, ¿sí? La publicidad de la licitación pública, no sé si se ve bien, me parece que le voy a agrandar un toque la letra. No, profe, no toque nada, deje así no. No, parate que ahora ya estoy canchera. No van a ver ustedes si quieren sacar foto. Ahí está, sí lo vieron ahora. Ahí está. Ahí está. Ahí está más grande. Bueno. La publicidad de los llamados a licitación pública, sí, deben ser publicados en el boletín oficial, pero nosotros tenemos también digamos, ahora como está todo, digamos, de manera digitalizada y todo lo demás, está en la oficina de compras, sí, publica todas las licitaciones públicas que hay vigentes, que están en vigencia o que se van a convocar, ¿sí? También en el boletín oficial, que el boletín oficial es la radiografía de todo lo que está pasando, tanto en el gobierno nacional, el provincial o el municipal, ¿sí? Ahí viene mi hijo.
Bueno, hijo, entonces, perdón, estaba yo con mi hijo, justo que llegó. Entonces, se publica en el boletín oficial y también en el sistema de compra. Está el compra.ar, ¿sí? Y ahí se publican, digamos, todas las licitaciones que hay, ¿no? Bueno, en cuanto a la publicidad, ¿sí? Es un paso crucial, dice, para las licitaciones. Para las licitaciones en España, nada que ver. ¿Qué estaba haciendo yo? Bueno, este término se refiere a anunciar y difundir, ¿sí? La convocatoria de las licitaciones. Esto que les dije yo, que está en el compra.ar, ¿sí? En argentina.govar están todas los llamados a licitaciones vigentes. El órgano de contrataciones es la Oficina Nacional de Contrataciones, que va a disponer, ¿sí? Habilita la plataforma, ¿sí? Va a ver, ahí va a entrar donde están, digamos, todos los proveedores, los contratantes, qué sé yo, así, bueno, se va, se va a elegir, digamos así, en la página, digamos, lo que ustedes quienes adquieren los pliegos, ¿sí? Adquieren los pliegos, entonces ahí ellos tienen como claves de acceso y todo lo demás, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Que ahí vas a poder acceder, digamos así, a todos los requisitos, digamos así, que tengan que ver con la obra que vaya a realizar, ¿sí? El contenido del anuncio, bueno, esto dice todo lo que tiene que tener, ¿sí? Es decir, las características de la obra, dónde va a estar situada, quién es el organismo que la va a realizar, es decir, si va a ser una obra destinada, supongamos, de vivienda, el Ministerio de Infraestructura, si puede ser el hospital, el Ministerio de Salud, pero siempre va a ser con la supervisión del Ministerio de Infraestructura, supongamos, dónde se va a realizar, dónde se van a consultar los pliegos de bases y condiciones, que puede ser en la oficina de, digamos, de administración del ministerio que le esté convocando, como así también en las páginas, ¿no? Y las condiciones que deben ajustarse cada propuesta, ¿sí? Acá te dice toda una serie de requisitos. ¿Por qué? Porque las licitaciones lo que tienen es que, bueno, tienen una formalidad, ¿no? Que hay que hacer, como por ejemplo, con los requisitos que tienen que cumplir son, por ejemplo, que tuviera que estar en el registro de proveedores del Estado. En ese registro de proveedores del Estado usted tiene que tener, por ejemplo, ahí te van a decir, además de las constancias de quit, de tus declaraciones juradas, de los 3 últimos ejercicios para que veas que sos solvente, tus libres de deuda, bueno, todo ese montón de requisitos van a pedir en la oficina de registro de proveedores del Estado, ¿sí? Y, bueno, y alguna característica particular que tuviera que ver, de acuerdo a la obra, si, por ejemplo, hubiera tenido experiencia en la construcción supongamos, de consultorios, si estaríamos hablando de un Ministerio de Salud, de una obra para el Ministerio de Salud, ¿sí? Bien. Los cursogramas, las licitaciones, digamos, son todos los pasos, es decir, todo el caminito que hace la licitación, ¿sí? Es decir, por todas las partes que va, ¿sí? Hasta que se materializa la obra con la firma del contrato, ¿sí? Y la firma del contrato y la adjudicación de la obra, ¿sí? Esa firma de contrato, ¿qué va a hacer? No solo es que va a firmar. Recuerden que al tratarse de obras públicas, ¿qué va a pasar ahí? Se le adjudica, se comunica a la persona que va a ser, a la empresa o a la persona que vaya a realizar la obra pública, pero ¿qué pasa? Ahí también se van a establecer cómo van a ser los pagos, ¿sí? ¿Sí? Es decir, se va a establecer los plazos de pago de esa obra, ¿sí? Acá ustedes fíjense que este proceso varía de acuerdo al tipo de licitación de que se trate, ¿sí? Pero este cursograma tiene que ver con la preparación de los pliegos, con estas bases y condiciones. Cuando hablamos de bases y condiciones, el desmenuzado hasta el último detalle de la obra, del tipo de obra,
¿sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, la localización, dónde va a ser, cuál va a ser el presupuesto y todo lo demás. Se va a establecer un plazo de presentación de las ofertas, se evalúan las ofertas, pero para esto, para evaluar las ofertas, se forma un comité de evaluación. Y en este comité aquí intervienen, como siempre es el Estado. ¿Qué va a hacer el Estado? Y se va a munir de todas las personas, digamos, especialistas, digamos así, que trabajen bajo su órbita, ¿sí? Para garantizar el interés superior, ¿no? Bueno, una vez que se adjudica, que se evalúan todas las propuestas presentadas, ¿qué se hace? Se comunica quién es la oferta ganadora, ¿sí? Y, bueno, se adjudica la obra y finalmente se firma el contrato. Cuando se firma el contrato, ¿qué se hace? Se aceptan las modalidades de pago, las formas de pago, ¿sí? Se establecen los plazos y los montos. Acá esto que hablaba el compañero, ¿no? Del grado de avance de obra, es decir, se presenta un certificado, se da fe de que realmente cumplió, entonces contra ese certificado la administración libera el pago. Y acá está, es decir, la documentación técnica, es decir, todo digamos, los planos y toda la cuestión esa, ¿no? Se pone a disposición para consultas, es decir, si existen dudas respecto a las especificaciones esas que te digo que tengan que ver con materiales y cuestiones de esas así específicas de la obra pública, no se presentan las propuestas y ¿qué es lo importante? Que se solicita una garantía de obra. Esa garantía es lo que va a respaldar, digamos así, de que se haga creíble el contratar, a quién se va a contratar, ¿no es cierto? Bueno, existe un registro nacional de constructores de obra pública, ¿sí? Miren ustedes qué vieja que es esta ley, del año 54, ¿sí? Este registro, pero ahora, ¿qué pasa? Ahora ya con este registro de obra pública, de constructores de obra pública, si bien es cierto, está creado el registro de obra pública, ¿sí? Pero a su vez también funciona casi, te diría, en forma paralela con los registros de proveedores del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener ahí, digamos, intervención, digamos, ahí el registro de proveedores del Estado, ¿sí? Los sistemas de obra pública, ¿sí? Sí tienen un sistema, el sistema de obra pública sigue este cursograma, flujograma, como ustedes quieran llamarle, ¿sí? Que es un esquema donde se van a preparar todos los pliegos, esto que hablábamos hace un rato, se prepara el contrato, se ven todas las especificaciones, los plazos de ejecución, los plazos de pago y todo lo demás, ¿no? Porque el fin que persiguen es buscar justamente la mayor transparencia y el mejor precio, porque recuerden que el Estado va a buscar su mayor beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Acá el Estado lo que busca es, digamos, el presupuesto, nunca va a ser lo que la contraparte quiera, sino va a ser lo que el Estado, por eso el Estado va a fijar el presupuesto máximo, ¿sí? Y ahí cuando vos te presentás, y ahí vos elegís si vos lo tomás o no, si vos aceptás o no, ¿me entendés? Lo que está dispuesto a pagar. Ahí se me fue. Bueno, las fases, ¿sí? Estamos hablando del cursograma. Las fases, ¿sí? Tienen que ver con la planificación y la preparación, ¿sí? Donde el contratante, sea el Estado, provincia, municipal o nacional, va a identificar cuál es la necesidad de la obra, va a elaborar el proyecto, va a hacer un estudio de prefactibilidad de la obra. Bueno, acá van a redactar esto que te digo, los pliegos, donde van a estar especificadas las condiciones generales y las particulares, ¿no? Cuáles son las condiciones contractuales, ¿sí? Y se define qué tipo de licitación va a ser. Luego, va a realizar la publicación y el llamado a licitación. Todo se hace en el boletín oficial. Y
Y paralelamente, ¿sí? En las páginas, bueno, en las páginas digitales, ya sea de cada ministerio y del gobierno, ¿sí? En el caso de las nacionales, en argentina.gov.ar y en compra.ar, o en el caso del gobierno de La Rioja, bueno, también la página del gobierno de La Rioja y, por ejemplo, el Ministerio de Salud, si fuera, ¿no? Se establece cuál es el plazo de presentación, entonces, para las partes interesadas. La presentación de las ofertas, los interesados, ¿qué van a hacer? Se presentan, cumplen los requisitos, van a presentar los pliegos, si se ajustan, van a aceptar. Presentar es aceptar, a su vez, el plazo que establece la administración, ¿sí? Disculpe, profe. Acá entra en juego lo que vimos en la unidad anterior, todos los requisitos que tenía que tener un oferente para poder ser proveedor del Estado. Sí, correctamente, porque esto, todas digamos, los constructores, digamos así, o las empresas constructoras, deben estar inscritas en el registro de proveedores del Estado. Entonces, todas las personas que quisieran contratar con el Estado o ser beneficiarias por un servicio, por lo que fuera, deben estar inscritas en el registro de proveedores del Estado. Y ahí, en función de la característica de la obra, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que puede ser que entre los requisitos pidan de que si tuvieron experiencia, por eso dice que van a pueden llamar a los técnicos especialistas. Y porque quizá como requisitos pueden pedirte como requisito si tuviste experiencia en la construcción de consultorios externos, por ejemplo, si estuvieran por hacer un hospital. Entonces vos como empresa que te querés presentar y tenés que avalar ese requisito, que es un requisito específico que está en el pliego de base y condiciones, ¿me entendés? Bueno, ¿vamos hasta ahí o no? ¿Me siguen o no? A pesar de todo. Bueno, se evalúan para esto que te digo yo, mira, se evalúa la evaluación de las ofertas, por esto te digo que se crea una comisión evaluadora, ¿sí? Que analiza todas las ofertas y si se van a ajustar a las condiciones. Una vez que se analiza, es que si se ajusta a este pliego de base y condiciones que va a ser el ABC, la Constitución, lo que sea, digamos, porque ese pliego de base y condiciones tiene que ser tan específico porque se va a dar la garantía luego de que esa obra se ajuste a la necesidad real que tiene el ente, a la necesidad real que tenga la administración o la comunidad, digamos así, porque a su vez ese pliego de base y condiciones va a ser la garantía que tiene el Estado para decir, bueno, si acá hubo una obra defectuosa, qué sé yo, entonces ir contra eso, ¿sí? Porque sería, si no, una acción fraudulenta. Bueno, se notifica quiénes son los adjudicatarios de la obra, ¿sí? Que puede ser que una obra tenga más de un adjudicatario. ¿Por qué? Porque puede ser que, bueno, la obra en sí se la dan a una, pero si la obra, digamos, fuera integral, es decir, si fuese un solo bloque de proyecto de obra, bueno, ahí sí le da a una sola persona que se ajuste a todo eso, ¿sí? Pero sobre esa obra pública pueden hacerse pequeños contratos, ¿sí? Particulares con que para poder hacerlo, digamos, que son como obras complementarias, ¿no? A esa obra principal, ¿sí? Y ahora vamos con los depósitos de garantía o fondos de reparo. Los depósitos de garantía que tiene la obra pública y el contrato de obra pública, a diferencia del contrato general, digamos, que puede reservar el Estado, los depósitos en garantía son esos precisamente. Van a dar garantía, van a dar fe, digamos así, de que el contratante, ¿no? de que la empresa, ¿sí? Pueda cumplir con lo pactado, ¿sí? Entonces,
Cuando se presentan, digamos, las ofertas, es el 1% de la obra, del total del presupuesto. ¿Sí? Una vez que se adjudica, el beneficiario debe depositar el 5%, ¿sí? Va a resguardo del valor de la propuesta, el 5% del valor de la propuesta, ¿no? ¿Y eso qué pasa? Ese 5%, eso va a ser, es lo que se va a constituir luego como un fondo para cubrir cualquier defecto, cualquier problema que pudiera sufrir la obra, ¿sí? Una vez que se le adjudicó, ¿cierto? Y todo lo demás. Entonces, cualquier defecto que pudiera sufrir está para el Estado. ¿Qué hace? Tiene ese fondo de reparo. ¿Para qué? Para ir contra ese fondo de reparo que lo dio en garantía la empresa, ¿sí? Para cubrir una falla técnica, digamos que sea por el uso o qué sé yo, si se levantaron los suelos, el piso, el cerámico, lo que fuera, entonces se acude a ese fondo de reparo. Pero, ¿qué pasa? Hay un plazo de garantía donde la empresa, ¿sí? Que va contra, cuando el Estado contrata a una empresa, ¿sí? Para realización de una obra, te da un plazo de garantía, ¿no es cierto? Supongamos que sea 6 meses. Entonces, ese fondo de reparo se va a guardar por 6 meses, ¿sí? Por cualquier problema que pudiera sufrir la obra como consecuencia de ese uso durante ese periodo de garantía. ¿Qué pasa? Una vez cumplido el plazo, ¿qué se hace? Se devuelve. Porque la obra si la obra no manifiesta ningún problema, digamos, ningún problema edilicio, entonces, ¿qué pasa? Se reintegra porque cumplió con las expectativas, ¿no es cierto? Y ahí, ¿qué se hace? Y ahí se firma, ¿sí? El cierre de obra definitivo, ¿sí? Ahí se le da el alta, digamos, se le da el ok desde parte del Estado, ¿sí? Para, digamos, se constata, se da fe de que la obra se ajustó al pliego, cumplió con los plazos y todo lo demás, ¿sí? Bueno, este perfeccionamiento del contrato, nos fuimos un poquito, pero estuvimos dentro de todo el mismo tema. Bueno, es un contrato entre la administración y el adjudicatario, se firma un contrato de obra pública, los contratos quedan perfeccionados, ¿sí? Bueno, esto como lo vimos hace un ratito. La teoría de la imprevisión dice que, acá, respecto a la teoría de la imprevisión, 3 leyes van a mencionar esto, que dice que es un derecho contractual, es un mecanismo que permite revisar el contrato cuando por razones extraordinarias e imprevisibles se altera significativamente el equilibrio contractual. ¿Qué significa esto? Que cuando alguna de las partes, ¿sí?, considera que en la mitad de la ejecución de la obra te dice que no le cierran los números, que hay que renegociarlo. ¿Me entendés? ¿Sí? Que hay que rever de nuevo el contrato, que no se ajusta. ¿Sí? Entonces, que se le pidió de más y no va, necesita un replanteo de obra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? De esto trata la teoría de la imprevisión. Entonces, ¿qué hace? Que esta ley, ¿qué hace? Va a permitir, para eso basado en esta teoría de la imprevisión, ¿qué pasa? Los contratos de obra pública permiten las cláusulas por reajuste, es decir, y se denominan cláusulas por reajuste de obra. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes bien saben cómo es el minuto a minuto del hierro, el cemento y todo eso así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tienen esta variable de ajuste, ¿no? Cuando necesiten, ¿no es cierto?, hacer un retoque, digamos así, al contrato primario. Salvo que, ¿sí?,
fueran demasiado, digamos, una reconsideración o lo que se pretende, o que lo que pretendiera la empresa sea algo excesivo, directamente el Estado, ¿qué hace? Extingue la situación, ¿me entendés? Extingue el contrato, porque siempre, ¿qué va a hacer el Estado? Y el Estado va a ejercer su poder de imperio, ¿no es cierto? En este punto puede el Estado, si ve que está viciada, que la obra está viciada, o que se pretende, digamos, algo como muy exagerado y excesivo y irracionable, entonces, ¿qué va a pasar? Decide rescindirlos, ¿no? Si lo considera que no es justo. Bueno, para esto tenemos que el presupuesto de la obra, como en las obras públicas exceden el ejercicio, entonces va a tener sobre el presupuesto primario, ¿sí? Va a tener estos cortes, ¿sí? Es decir, lo que se va a ajustar al 31 de diciembre, ¿sí? Es decir, de acuerdo a cómo lo vas ejecutando, y vos vas a ir de ese total, cuánto le vas, de ese total que va a abarcar 2 años, 3 años, ¿sí? ¿Cuánto le vas ejecutando vos? ¿Cuánto lo vas afectando a eso? ¿Sí? Eso lo vas a ver vos durante el ejercicio, mientras vos vas desarrollando la obra, ¿sí? Mientras va transcurriendo el ejercicio, vos vas viendo cómo se va ajustando y qué tanto vas ejecutando de ese presupuesto primario, digamos así, del total, ¿sí? Entonces, bueno, se van haciendo todos estos, contra la presentación siempre del certificado de obra, se va librando los pagos, ¿no? Que se hacen, que va a hacer la administración, ¿sí? Bueno, las financiaciones de la obra pública, ya vimos que en la Argentina se van a hacer siempre con fondos públicos y privados, ¿sí? Mayormente van a ser de fondos públicos, y bueno, y luego acá vamos a tener la jurisdicción en cuanto a que si pues se van a dirimir por las normas del derecho contencioso administrativo, ¿sí? De cualquier cuestión que tenga, digamos, por algún problema contractual que pudiera, y como es el Estado el que va el contratante, digamos así, se rigen por las normas del derecho administrativo, ¿sí? Bien. Para la ejecución del contrato se tiene a cargo esto, ¿sí? Esto que te decía, el replanteo de la obra, es decir, cuando sea necesario, digamos así, un reajuste, ¿sí? Los certificados de obra, que son contra los pagos, es decir, te presento un certificado en función del grado de avance de la obra y te libero el pago. Los fondos de reparo, que son estos fondos de garantía, ¿no? Que es hasta el 5% del valor, ¿sí? Y que se van a resguardar, o que los tiene la administración a esos fondos, después de que pasa un plazo de, digamos así, donde la empresa que contratamos da fe de que por 6 meses, supongamos, ¿no? Supongamos por 6 meses, la obra no va a presentar ningún vicio, es decir, de que no se van a abrir, no sé, el suelo, de que no se van a partir los cerámicos, algo así brusco, digamos, pero digamos que por naturalmente, ¿sí? O que no se vaya a desmoronar la pared, ¿no? Cosas así, estoy diciendo como ejemplos muy burdos, pero bueno, digo, ese fondo de reparo es para eso, ¿sí? Y si pasado el plazo de los 6 meses, que este plazo de 6 meses, en realidad, lo dice cada pliego, ¿no? Luego, si no pasó nada de la obra, se lo reintegra, ¿sí? Esta recepción provisional es esto, ¿no? Es decir, se finalizó, supongamos, el 31 de mayo se finalizó la obra, bueno, perfecto. A partir del 31 de mayo tenemos 6 meses, ¿sí? Que la obra no va a presentar ningún vicio, ¿sí? Que la obra va a estar bien, ¿no es cierto? Entonces se hace primero una recepción provisional, es decir, cuando se finaliza la obra, ¿qué va a hacer el Ministerio de Infraestructura, por ejemplo? Va a venir, va a recibir la obra, ¿sí? Va a recibir las casas, las va a entregar,
va a entregar las casas, o va a entregar el hospital, o va a inaugurar todo, pero tiene 6 meses, supongamos, mayormente son 6 meses, son 6 meses que tiene esa obra de que no le va a pasar nada. Una vez pasados los 6 meses, ¿qué va a pasar? Que, y si la obra no presentó ningún problema, ni las casas no se cayeron, no es cierto, esas cosas así, ¿qué va a pasar? Ese fondo de reparo se reintegra, se le devuelve a la constructora y se hace la recepción definitiva, se le da el conforme a la obra y se la cierra, digamos, administrativamente. ¿Se entiende? Profe, ¿y qué pasa si excede los 6 meses? ¿Se hace cargo el Estado, digamos? ¿Ya Y no, cuesta? no, porque justamente, por ejemplo, cuando contrate el Estado, supongamos, vamos a ir a la obra de las viviendas, ¿no es cierto? Bueno, usted contrata el Estado a Bossetti, supongamos. Bueno, perfecto. Bossetti, yo digo así porque es una constructora importante, reconocida. Bueno, yo digo, entonces supongamos, la empresa con la constructora te dice, bueno, por 6 meses la casa no va a presentar problemas, no se va a hundir el piso, no se van a caer las paredes, ¿no es cierto? Perfecto. De aquí a 6 meses, ¿sí? Tiene 6 meses mientras. Bueno, en el mientras tanto, terminan las viviendas hoy. Supongamos, el lunes deciden inaugurar las viviendas, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué va a pasar? Un acto, inauguración, todo bárbaro, le entregan la llave a usted, pero cuando le entregan la llave a usted, sí que usted ya es un tercero, usted ya forma parte de eso, de la gente que está bajo, digamos, como bajo la protección del Estado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Usted viene, antes de usted entregarle la llave, le van a hacer firmar un contrato, un acuerdo que lo va a hacer el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Vivienda, donde dice que son 6 meses de garantía de obra. Entonces, ¿qué pasa? En esos 6 meses que usted usa la casa, ¿sí? Un vicio sería oculto y que no lo haya denunciado, que se les haya pasado a los que tienen a su cargo la fiscalización de las obras, como por ejemplo los arquitectos que trabajan en infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? A usted del uso de la vivienda, supongamos que de aquí a 2 semanas que a usted le entregan la vivienda, supongamos que usted quiere ir al baño o quiere abrir la cocina y se le cae la pared. A usted se le cae la pared. Directamente, así, de la nada, pum, se le cae la pared. ¿Qué pasa ahí? Si eso fue un vicio, fue un perjuicio, además de a usted, fue un perjuicio al Estado. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted va a ir a reclamar a vivienda. ¿Por qué? Porque antes de que usted le entregara la llave, le hicieron firmar que cualquier cosa que pase de acá a los 6 meses, usted tiene que acusar, digamos, o hacer saber a vivienda. Entonces, ¿qué va a hacer usted? No, esta casa es nueva. Entonces va a ir y va a reclamar a vivienda, ¿cierto? ¿Y vivienda qué va a hacer? Perfecto. Va a llamar a la empresa que contrató, le va a decir, acá qué está pasando con esta casa, ¿no es cierto? Que pasó tal cosa, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer vivienda? O el Estado en realidad va a acudir a ese fondo de reparo. Y le va a hacer, digamos, le va a construir o le va a refaccionar esa pared que se desmoronó, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está todavía dentro del plazo de garantía que ofrece la empresa, ¿no es cierto? Esa es una parte. Ahora, ¿qué pasa? Eso es una. Y eso es acudir al fondo de reparo porque ese es ese fondo de garantía. Ahora, ¿qué pasa? Usted le dan la casa hoy y supongamos el 20 de febrero del próximo año, a usted, qué sé yo,
no sé, supongamos, se le cayeron las puertas o se le rompió la puerta. Ya excedió los 6 meses de la garantía. Entonces ahí la competencia, ahí la responsabilidad es suya, porque justamente cuando usted le dieron las llaves de la casa, usted firmó y ahí usted aceptó que lo que pase en 6 meses, o te hacen firmar, en realidad no es que te dicen, ¿quieres venir a firmar? No, te hacen firmar, si no, te doy la llave. Entonces, ¿qué pasa? Ahí te hacen firma, entonces vos durante los 6 meses vos tenés que hablar y decir que pasó algo. Ahora, si de acá a un año vas y te quejas, decir, no, mira, se me rompió la pared, te va a decir, pero vos tuviste 6 meses para avisar. No hay prueba de que sea un vicio que tenga de la construcción de la casa. ¿Comprende? Sí, pero claro, por el caso que se dan los cimientos, supongamos 2 años después, ya Claro. ya Por ejemplo, ¿qué pasó? En el barrio, bueno, fue muy conocido que en el barrio Jardín Norte, no sé si alguien vive por ahí cerca, hace unos años pero no fue en una sola casa, fueron como varias casas, casi te diría, en la misma frecuencia de tiempo, que ya había pasado la obra, ¿sí? Ya habían pasado los 6 meses, y bueno, más vale que por el uso, por lo que fuera pim pum pam, comenzaron a ceder los cimientos de la vivienda. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ahí, como era, ya se había vencido el plazo de la garantía, ¿no? O sea, la garantía de obra. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, ¿qué pasó? Las personas se unieron, porque no es que le había pasado a una sola vivienda, sino que le había pasado a varias juntas, ¿no? Varias personas damnificadas. Entonces, ¿qué pasó? Ahí el Estado, ¿qué hizo? Bueno, acudió, ¿no? Como eran varias familias, acudió a eso, ¿sí? Se hizo un juicio y todo lo demás, y después el Estado, ¿qué terminó haciendo? Los compensó con otra vivienda. Les dijo, bueno, ¿qué querés que haga? ¿Te lo arreglo? ¿Te arreglo los cimientos? ¿O querés que... o te doy otra vivienda? Hay gente que recibe otra vivienda y otra gente que le repararon la casa. Pero hay veces que cuando, digamos, del mismo pliego de bases y condiciones, las empresas tienen ahí, digamos, se obligan, ¿no? Y ahí tienen que cumplir y tienen que dar, digamos, esa garantía de obra y todo lo demás. Lo que exceda eso, ya los particulares ya deben ir al Estado, digamos así, que es al que les dio la vivienda, porque no, a vos no te dio la vivienda, la empresa que la construyó. A mí no me dio la vivienda, qué sé yo, no sé, Bosetti, cualquiera que sea una empresa constructora. A mí me dio la vivienda, el instituto, digamos, la Secretaría de Vivienda, el Ministerio de Vivienda que se llama ahora. Entonces yo voy a ir contra ellos y ellos sabrán cómo. Por supuesto que te van a mandar sus personales técnicos y todo lo demás para ver si la obra realmente es porque tenía un problema de suelo, ¿sí? Un problema de apisonamiento del suelo y todo lo demás, o si, qué sé yo capaz que vine, no sé, quise meter una pileta de natación y justo le di a una columna principal y después, ¿me entiendes? Entonces estarán todas esas cuestiones técnicas, pero digamos de primera, usted tiene que, las personas van a quien le entregan, en este caso sería, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, y ellos son los que, si está dentro de los 6 meses, va a acudir a ese fondo de reparo para darle pronta solución, o en el corto plazo, previa verificación de los técnicos, por cierto, y si exceden los 6 meses, bueno, va a ser quien ya se va a dar un conflicto, por eso te dice, en la parte del contencioso administrativo, ¿por qué? Porque ahí va a ser un probar de que el vicio realmente era un vicio oculto de la construcción de la obra. ¿Más o menos me entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, hasta ahí, chicos, dudas o consultas. En la parte de las fases, profe, en el libro no lo tenemos bien explayado, ni siquiera las menciona. ¿Nos puede subir de usted después el Power? Ahí voy.
No, subirlo para que lo tengamos nosotros. ¿Cómo? Subirlo para que lo tengan ustedes. Pasárnoslo al grupo. Ah, no, Claro, es que yo no estoy en el grupo. Pero ahí, mire, ahí le acabo de poner. Pero es que no es solamente eso, profe, hay varias cosas que no las tienen muy diferente a cómo las tenemos nosotros. Como por ejemplo, bueno, terminemos de ver y lo repasamos si quiere y vamos, le van sacando fotos. No puedo subir nada, pero La teoría de la imprevisión también, esa la tenemos como en el libro. ahí está. Yo las explico ahí, a la teoría, porque la teoría de la imprevisión es como muy larga y entonces yo le hago como más redondeo. Ahí le quiere sacar, ¿ya le sacó foto? No, sigamos antes que nos vamos, no, nos deja que lo grabemos rapidito, que lo copiemos, vamos, de otra forma. Pero sigamos. Bueno, tan complicado que, ay Dios. Mira, entre yo con la tecnología, igual estamos hasta las 10 de la noche acá. Usted ya se quiere ir, no nos mienta. No, yo no me tomo, no, yo tengo desde las 6 hasta las 10 de la noche con usted. Bueno, esto ya es lo que vimos un poco hace, no sé, tampoco sé cuántos chicos tengo ahora acá, así que bueno. Bueno, esto es lo que vimos nosotros con el tema de las construcciones, las construcciones realizadas por empresas del Estado también se rigen, ¿no? Por la ley de obra pública, ¿sí? O sea, que sean empresas del Estado no te exime de que no te ajustes a lo que, a la cuestión específica que tenga que ver con obra pública, ¿eh? En este sentido, más allá de que los fondos van a ser afectados con fondos de recursos del Tesoro Nacional, o de fondo del Tesoro, digamos así, porque puede ser nacional, provincial o municipal, pero no lo exime de que deban responder esas empresas del Estado. Y las obras son por concesiones cuando voy a contratar a una persona para que realice la obra. Esto que te hablamos hace un rato de la empresa, por ejemplo, para la construcción de las obras de vivienda, supongamos, ¿no? Los procedimientos para las concesiones de obra pública tenés por la licitación privada, la pública, vimos los requisitos, vimos los montos, vimos todo eso. Por la contratación directa, ¿sí? O por contratación con sociedades privadas o mixtas, ¿sí? Acá el Estado va a acudir a empresas públicas, privadas o pueden ser de participación mixta, para la realización de una obra o lo que fuera. Es como un poco más de lo mismo. La publicidad, bueno, esto vimos que va a estar publicada en el boletín oficial, ¿sí? Y por el término de 5 días. Pero más allá del boletín oficial, ¿sí? En las páginas digitales, ¿no? Las modalidades de concesión, sí, están establecidas en el artículo 2, van a ser el título oneroso, es decir, con el contrapago, ¿no? De manera de un título gratuito, es decir, que se hace la obra a cargo de nada, ¿sí? Subsidiada por el Estado, ¿sí? Y en estos últimos casos, sí, se debe ver una cuestión de reinversión del concesionario o la participación que el Estado va a tener en el caso de la realización de la obra. Es decir, el Estado te hace la obra perfecto, pero yo te voy a hacer el barcito que tenés allá en el que vos tenés el burger ese del Parque de la Juventud, es perfecto, pero yo te voy a llamar a licitar la obra. Entonces siempre va a haber como un retorno, digamos, de esa inversión que hace el Estado, por cierto, ¿no? Los contratos por concesión deben quedar definidos están contemplados en el artículo 7, se dice el objeto de concesionar una obra, ¿sí? Las modalidades, el plazo, cuáles son las bases, bueno, y así. Luego tenemos los trabajos y obras por administración, ¿sí? Que el ente trabaja, se vale de materiales de su patrimonio o son aportados por terceros, realiza construcciones, ¿no? Pero colocando esto bajo la dirección técnica de oficinas especializadas, ¿sí? Esto cuando decimos las obras por administración, perfecto, la hace Vialidad de la provincia, ¿sí? Puede ser que Vialidad de la provincia busque a
a la empresa de asfalto AFEMA. Pero, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se va a nutrir, perfecto, te voy a contratar la obra, pero yo voy a poner los técnicos. ¿Me entiende? Entonces va a tener la dirección técnica de la obra. ¿Comprende? Porque es como que le va a dar la garantía de la obra, ¿me entiende? O sea, es decir, de lo eficiente de que vaya a ser. Las cuestiones indispensables que tienen que tener son los presupuestos de máxima, es decir, hasta cuánto, ¿sí? Hasta cuánto se va a gastar, hasta cuánto se va a ejecutar. Se va a llamar a licitación y si el presupuesto de máxima utilizado en la obra es erróneo, es decir, si se presupuesto de más, si el presupuesto fue mayor y la obra fue menos, bueno, no pasa nada, ¿no es cierto? Porque es total, son los créditos del Estado. Ahora, ¿qué pasa si el presupuesto es menor y la obra cuesta más? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Ahí se va a responsabilizar a la persona que elaboró, porque no nos olvidemos que para la elaboración de los pliegos se tiene que tener en cuenta como es el Estado y son los fondos del Estado, son los recursos públicos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Y acá el Estado se va a nutrir, digamos así, de todos los especialistas, no solo los arquitectos, los ingenieros, no, sino contadores, especialistas, digamos, si fuese, por ejemplo, una obra así como te digo, esa, la construcción de un monumento, lo que fuera, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Y ahí el Estado le va a caber la responsabilidad, ¿sí? Porque por ese error de numérico, digamos así, elegantemente. Bueno, la organización administrativa, bueno, aquí existen dos doctrinas. Por un lado dice cuál es la capacidad que tiene la administración del Estado, ¿sí? Donde dice que el Estado es un mal administrador, la primera. ¿Por qué? Si le confía la administración al Estado, el Estado es que es pésimo. ¿Por qué? Porque no sabe ni controlar ni administrar la obra, en esto de que no ajusta bien el presupuesto. Y la segunda doctrina, ¿sí? Que dice que el contratista no va a trabajar gratuitamente. Claro, ¿quién va a ir a hacer ese tipo de, por ejemplo, si acude para un asesoramiento técnico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es el Estado el que tiene que poner sus técnicos, ¿para qué? Para que darle garantía a la obra, ¿sí? Y que aquí, digamos, ponerlo en una parte neutral, ponerlo fuera. No puedo yo contratar a que la misma empresa que yo voy a contratar sea los que me asesoren para realizar la obra. No, por eso es el Estado el que va a tener la función de control, ¿sí? Viste que esto cuando vimos nosotros el presupuesto que nosotros podemos controlar, así también tiene que ver con esto, ¿no? Con las ejecuciones de la obra, ¿no? Bueno, y el contrato de obra pública afecta a la contabilidad pública en cuanto a la disciplina, en cuanto que esta disciplina debe arbitrar los medios de control propicios. ¿Sí? Esto que acabo de decirte hace un ratito. ¿Sí? Es decir, que el contrato de obra pública, ¿sí? No es solo el control, digamos que el Estado va a controlar la ejecución del gasto, no solo eso, sino que además en el contrato de obra pública, al estar el interés común, el mayor, digamos, que es el de la población y la comunidad y todo lo demás, ¿qué pasa? Ahí vos tenés que, digamos así, tener, digamos, el control pleno de esto, ¿no? Pero el control o la fiscalización en cualquier momento, de que se cumplan bases y condiciones, de que se ajuste a las necesidades de la comunidad, de que sea el presupuesto que mejor se adapte a las posibilidades, ¿me entendés? Todas estas cosas que tienen que ver siempre resguardando el interés de la población, ¿no es cierto? Un sistema de contratación de obra pública es la participación público-privada, ¿sí? El sistema PPP, que esto es más relativamente reciente, ¿sí? Donde persigue brindar cierta transparencia, es decir, el Estado como una parte, la
y la parte privada otra. Es decir, entre los dos, sí que van a lograr hacer, digamos, intervenir, digamos, o entre el Estado, más los particulares, más los privados y algunos organismos multilaterales, es para que para la construcción de obras mayores, digamos así, ¿no es cierto? Y la ventaja es que permite, ¿no es cierto?, la mayor participación, y al dar mayor participación, en cierto modo también da como más transparencia, digamos así, ¿no? Más transparencia y mayor control en la ejecución del gasto, ¿sí? Bien, hasta ahí tenemos terminada la unidad 12 y hasta ahí es donde van a rendir. ¿Dudas o consultas? ¿Están? ¿No están? ¿Qué va a tomar el 6? El 6, Es, sí. profe, cuéntelo. Hasta, no, son preguntas con desarrollo. Pero tírenos un centro, algo. Y no, puede ser que, no, ahí se van a, ¿cómo se llama? Se tienen que esmerar con escribir. 2 renglones no. Así que bueno. Aproximadamente, ¿cuántos renglones quiere, profe? Y por lo menos uno. Con 15 renglones, 20 renglones estamos. Hacemos la letra grande. Depende, ya vamos a ver. Yo lo que es el día martes vamos a hacer una clase de repaso, ¿sí? De teoría. Y bueno, y el viernes nos vemos en el examen. Les pido que estudien mucho, que aprovechen para tener estos días así para el fin de semana para estudiar. El día martes vamos a hacer una clase de repaso y seguimos con las unidades, ¿no? La 13, la 14 y la 15 tenemos que terminar de ver. ¿Estamos? ¿Me va a pasar el power, profe? ¿Así se lo paso a los chicos? No, no, de ninguna manera. Esperemos que le hayan sacado foto oportunamente. Igual ya está todo, ya le fueron sacando foto a todos. Lo que sí, como dato, no les voy a pedir la denominación de los artículos, el artículo 5, el 6, no, esas cosas no les voy a pedir, ¿no? Supongamos que sean como más desarrollo conceptual. Así que en ese sentido, quédense tranquilos, porque no les voy a pedir los números de artículos ni esas cosas, no. Sí, me interesa que tengan claro ustedes los conceptos. Y nos centramos en el Achabayán, profe. ¿Cómo dice usted? En Achabayán. No, yo le estoy diciendo, no le voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué dice Achabayán cuál es el concepto o qué dice Achabayán de la obra pública? No, ¿me entendés? ¿O qué dice el artículo 4 de la ley 13064? No, no, así no voy a preguntar. Sí, cuestiones conceptuales, porque me interesa que a ustedes les quede claro el concepto de lo que es la obra pública, lo que son las licitaciones. Acuérdate que estuvimos viendo el sistema de crédito, estuvimos viendo los grandes, ¿cómo es? La bolilla 9, los grandes sistemas, bueno, y todas esas cuestiones, qué sistema de crédito público, cosas amplias, ¿sí? Pero en ese amplio no son 2 renglones, ¿estamos? De la 8 a la 12 entonces, profe, ¿no? Sí. De la 8. Que no va a ser tan específica, pero hay que redactar mucho. Claro. Joya, profe. Póngase a estudiar. Lo voy a pensar, profe. Bueno, escuchen, y el próximo martes hacemos la clase de consulta. Bueno, profe. Bueno, tengo un lindo fin de semana. que descansen. Chao. Buen fin de Profe, semana. Chao, Diga. profe. El Chao, nos recuperatorio vemos. más o menos A la semana siguiente. a la semana siguiente. Bien. Sí, posiblemente el recuperatorio lo tomemos el miércoles. Bien, profe. Ustedes quemen todos los cartuchos para aprobar ahora en el segundo, aquellos que les ha ido mal en el primer. Adiós. Vamos a tratar de no ponerlo tan difícil.
No, profe, trate de que aprobemos. Vamos a tratar de no ponerlo tan difícil. No le dije que no va a ser difícil. Estudien y el martes sacamos todas las dudas. Chao, Bueno, profe. profe, hasta luego. Chicos, nos vemos. Cuídense, que estén muy bien.